Muy buenas noches, mis hermanos, sean ustedes bienvenidos a Casa de Amor y Restauración en nuestra sede de Gran Américas. Ya hoy 12 de octubre y tremendo cómo va pasando el tiempo, ¿cierto? Va pasando muy rápido, ya este año está, mejor dicho, yo digo ya que estamos casi comiendo buñuelo, natilla, ya estamos ya casi en Navidad. Pero damos gracias al Señor porque hoy podemos compartir la palabra y como siempre con hambre y sed de su presencia, que hoy podemos compartir justamente un pequeño tiempo en el cual podemos recibir de la palabra del Señor. Y yo lo invito que en esta noche nos acerquemos al libro de Colosenses y vamos al capítulo 3. Vamos a leer el verso 1 al 4. Amén. Dice lo siguiente: Dios les dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo, y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloria, su gloriosa presencia. Su gloriosa presencia. Ahora, esta enseñanza, justamente, vamos a tratar algo que tiene que ver en cuanto a cómo nosotros miramos cómo estamos viviendo la vida. Si bien es cierto, cada uno de nosotros tiene deberes, responsabilidades, cada uno de nosotros tiene que cumplir con una cantidad de compromisos, bien sean financieros, bien sean del hogar, bien sean de la familia. Todos estamos llenos justamente de muchas actividades. Pero cuando nos acercamos al libro de Colosenses, hay algo que a mí me interesó mucho y que me llamó mucho la atención. Y es en la forma que nosotros estamos dedicando nuestra vida para hacer lo que a Dios le agrada. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida, queridos hermanos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y así se titula esta pequeña enseñanza, prioridades. Porque todos corremos afanosamente por tener dinero, por tener éxito, por tener grandes logros, por dar grandes resultados. ¿Saben? Cada uno en su vida tiene una dinámica diferente. Y algunos estamos corriendo por llegar al fin de mes con el salario y que nos alcance, y que alcance para el mercado y que alcance para una cosa. Mientras que hay otros que en algún punto logran tener un punto de éxito cuando son empresarios y lo que quieren es producir. Lo que logramos ver justamente, incluso dentro de la iglesia cristiana, es que todos estamos afanados por la bendición de Dios. Todos estamos tan afanados por ver los milagros sobrenaturales de Dios. Todos estamos tan afanados por poder ver una multiplicación financiera. Todos estamos afanados por ver cómo Dios puede responder en medio del momento de crisis. Pero se nos olvida algo, y es lo que habla Colosenses. Primero, que Colosenses en otra versión dice: si habéis pues resucitado con Cristo. O sea, lo está condicionando. Si usted ha resucitado con Cristo, tenemos un propósito y una prioridad que debe ser nuestro número uno, y es buscar las cosas de arriba. Sí o sí nosotros tenemos que pensar que cuando nosotros empezamos a organizar nuestra agenda de la semana, del mes, a los que nos toca manejar mucho la agenda por reuniones, por temas de trabajo, nos toca ser muy medidos con los tiempos y nos toca aprovechar muy bien la organización del tiempo, y es algo en lo cual tenemos que aprender todos cómo nos organizamos. Y quizás usted no tenga la disciplina de coger así sea en el celular, porque ya una agenda está en todos lados. Todos los que tenemos un celular inteligente tenemos la agenda. Usted entra en Google, sale una agenda. Usted entra en Mac y una agenda. Y usted, lo invito a que haga un ejercicio durante los próximos días. Planifica el día de mañana. Me levanto a tal hora. De tal hora a tal hora, de 5 de la mañana a 5:20, 5:30, estamos en la oración de la iglesia.
De 5:40 o de 6 a 6:30, 6:40 está el devocional. Pero justamente en ese lapso de tiempo yo a veces digo, bueno, cuando está el devocional, estoy en Transmilenio. Entonces uno empieza a planificar que está haciendo dos cosas al tiempo. Me estoy desplazando, me estoy moviendo y voy conectado. Y después empieza mi jornada de trabajo, reunión de esta hora, tengo un espacio, hago aquí, hago acá, de aquí, regreso a la casa. Hermano, si usted saca cuentas, ¿cuánto gasta en el transporte público? Usted mínimo está gastando en un día 2 horas. Mínimo. El desplazamiento más corto en Bogotá le implica a usted de 30 a 45, 50 minutos, 60 minutos. Yo todos los días me gasto 1 hora, y yo sé que me gasto 1 hora de mi casa a la oficina, o de mi casa al lugar donde voy a tener una reunión, 1 hora, hora y media o 2 horas. Y nos toca empezar a saber cómo aprovechamos el tiempo. Porque si la palabra nos está diciendo justamente que tenemos que empezar a mirar dónde está nuestra prioridad, y la palabra nos dice que tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, nosotros tenemos que también pensar y saber que esto implica que yo deposite algo de tiempo de mi vida. Así que estamos resucitados con Cristo. Hemos resucitado con Cristo. Pero el estar resucitado con Cristo demanda que nosotros también le dediquemos tiempo. Dediquen toda su vida a hacer lo que Dios le agrada. Entonces tenemos que entender que tenemos que entregar parte de nuestro tiempo, parte de nuestra vida. Y no hablo del servicio, hablo de comunión íntima con Dios. Hablo de tiempo personal con el Señor. Hablo de lectura de la palabra. Y parece ser algo sencillo, pero cuando nosotros nos dejamos atrapar por los afanes del mundo, eso se empieza a perder. Eso se empieza a perder. Eclesiastés 10:2 dice lo siguiente: el corazón del sabio lo guía hacia la derecha y el corazón del necio hacia la izquierda. Fíjense ustedes que nuestro corazón se llena a veces de tanta ansiedad y tanta angustia y tanta preocupación, que eso va a tener un propósito muy claro, y es entorpecer el propósito y el llamado de Dios en su vida. Entorpecer que usted pueda aplicar lo que habla justamente Colosenses capítulo 3, que nosotros podamos dedicar el tiempo, que nosotros nos podamos dedicar a permanecer, a buscar la eternidad. Nuestro corazón justamente se puede llenar de tanta ansiedad y de tanta angustia que, hermano, dice, el corazón del sabio lo guía a la derecha. El corazón del sabio lo guía a la derecha. Pero en algún punto pareciera ser que nuestro corazón nos guía a la izquierda. Y no es un corazón sabio el que nos guía a la izquierda. Es el corazón del necio el que se está guiando justamente hacia la izquierda. Entonces, cuando nuestro corazón y lo que está llenando nuestro corazón es mi afán por producir, mi afán por ocupar el primer lugar en el mundo, y que no tiene malo, hermano, que usted trabaje, porque todos debemos trabajar, pero tenemos que tener una proporción de equilibrio frente a lo que yo le dedico al trabajo, al empleo, a los estudios, versus lo que yo le estoy dedicando al Señor. Porque nosotros nos concentramos tanto en dedicar nuestras vidas solamente en ser prosperados, en avanzar, en lograr éxito, hermano, y a veces sin importar nada, sin escrúpulos. A veces queremos avanzar en el mundo maltratando a los que están a nuestro alrededor, haciendo daño a las personas que se sientan a nuestro lado, buscando perjudicar a otras personas, haciendo trampa. O sea, hasta en la iglesia se ve cuando hay ese conflicto de quién va a ser el líder. Tú, yo, no tú, yo, ¿por qué tú? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué fulano? ¿Y por qué no yo? ¿Y por qué? O sea, hay una batalla, hay una lucha en nuestro corazón, pero una cosa que no es para agradar a Dios, es para agradarnos a nosotros. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en cuál es la motivación de nuestro corazón para hacer las cosas, incluso dentro de la iglesia y en el servicio. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra aquí nos dice algo, que nuestro corazón tiene que ser guiado con sabiduría. Y si usted no tiene sabiduría, toca pedirle al Señor.
Y yo siempre he dicho, hermano, lo que pasó una vez con la viuda ante el juez injusto, yo creo que es una gran lección para nosotros. Oiga, si la viuda ante el juez injusto llegó, toque, demando, vea, le insistió tanto al juez injusto que terminó profiriendo el edicto. Y así nos pasa a veces a nosotros con el Señor. Tenemos que pedir sabiduría. La palabra es clara cómo tenemos que pedir sabiduría. Y necesitamos sabiduría en estos días, hermanos, para caminar una vida con integridad. Necesitamos sabiduría para poder emprender negocios. Porque a veces queremos emprender un negocio para llenarme de plata yo. Yo me lleno de plata. Y dejamos al Señor por fuera de la ecuación. Necesitamos sabiduría para poder sobrellevar nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestras relaciones interpersonales dentro de la congregación, dentro del trabajo, en el mundo, hermano. Cuando nosotros no tenemos prioridad, nuestro corazón está tan afanado que simplemente nos gana la carne. Y cuando nos gana la carne, en cualquier tropiezo que nosotros encontremos en la calle, allá va un hermano en la fe levantándose a golpes con alguien en la esquina, puede ser, o gritándose o insultándose, incluso dentro de la misma iglesia, con celos, envidia, contiendas y todo eso que ya sabemos que es el fruto de la carne. Pero nosotros hemos normalizado tanto el fruto de la carne dentro de la iglesia que un poquito de envidia que tanto puede ser, el celo que tanto es, eso es lo normal, es que eso siempre pasa. Y nos hemos acostumbrado que dentro de la iglesia hemos normalizado el fruto de la carne. Y a veces pareciera que normalizáramos hasta el pecado. Entonces no puede ser que si nosotros, como dice Colosenses, si usted es un hijo de Dios, y aquí viene la pregunta, ¿usted es un hijo de Dios? Y es lo primero que tenemos que responder en nuestra vida. Yo soy un hijo de Dios. Entonces yo como hijo de Dios empiezo a organizar mis prioridades y empiezo a analizar en qué estoy dedicando, a qué le estoy dedicando, cuánto tiempo le estoy dedicando y cómo está mi corazón en ese proceso. Hermano, la palabra en Romanos 6:5 dice lo siguiente: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y es interesante lo que dice este pasaje. Dice unos versos antes, muertos al pecado. Por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Pero no crucificamos, hermano. Pareciera que la carne no estuviera crucificada, que nuestras pasiones no estuvieran crucificadas, que nuestras emociones no estén crucificadas, y aún estuviéramos andando en la vida con esas pasiones y con ese fuego, con ese furor. Y uno dice, Señor, yo tengo que librar mi batalla, y es que esta es mi vida, y yo lucho mi vida así, y yo lo hago así. Y no aceptamos lo que la palabra nos enseña, nos exhorta a través de prédicas devocionales, a través de libros, a través de una gran cantidad, de un gran arsenal de herramientas que el Señor nos pone para que nosotros podamos entender las áreas de nuestra vida en las cuales tenemos que morir. En las cuales tenemos que morir. Entonces, pareciera ser que cuando les mencionaba esto, que hemos normalizado cosas de nuestra vida que son del viejo hombre, pero que como hijos de Dios ya no pueden estar. Que como hijos de Dios ya no pueden estar en nosotros. Hermano, nosotros día a día tenemos que postrarnos delante de la presencia del Señor, porque nuestras fuerzas flaquean. La palabra dice, a bien el espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. Usted tiene un adversario dentro de usted mismo.
Usted mismo es un gran adversario para poder encontrar al Señor. Sus pensamientos, su sistema de ideología, de filosofía de este mundo es un gran adversario para que usted pueda tener un encuentro con Dios. Y a veces decimos, el Señor a mí no me escucha, el Señor a mí no me quiere, el Señor no me pone atención. Pero mi sistema de ideas termina siendo una barrera para poder tener comunión con Dios. Porque cuando para mí es más importante el estar en otro asunto, el dedicarle más tiempo al ocio, el dedicarle más tiempo a un hobby, el dedicarle más tiempo a otras cosas. Y no es que sea malo en algunos aspectos, es que simplemente esas cosas le roban el lugar a Dios. Eso le roba el lugar a Dios. Y en la medida que nosotros, en la proporción que nosotros empezamos a organizar nuestra agenda y nosotros empezamos a disponer tiempo para Dios, 5, 10, 15 minutos voy a leer, 20 minutos voy a leer un pasaje bíblico y empieza uno como a acomodar en el día a día con estrategias ahí, como con cosas para uno decir, Señor, aquí voy fortaleciéndome. Los pensamientos que nos bombardean día a día, que provienen de nuestro corazón, de la raíz de iniquidad de nuestro corazón, empiezan a morir. Pero cuando nosotros le damos rienda libre a la carne, lo que nuestro corazón va a empezar a soltar es lo que proviene desde Adán. Lo que proviene desde el pecado original. Y entonces ahí viene un pensamiento de una cosa, ahí viene un comentario vulgar, ahí viene una palabra obscena, ahí viene, y empiezan como pequeñas cositas que parecieran ser inofensivas. Entonces la palabra nos dice que tengan fe como un granito de mostaza. Pero nosotros tenemos un granito de mostaza para la mala palabra, tenemos un granito de mostaza para la mala cosa, tenemos un granito de mostaza y así vamos amontonando un barril de granos de mostaza de otras cosas que no son lo que justamente Dios quiere para los hijos de Dios. Y esto impacta directamente sobre la identidad de los hijos. Yo soy hijo de Dios, ¿cuál es mi identidad? ¿Qué me define a mí? ¿Cómo vivo yo la palabra? ¿Cómo camino yo conforme al buscar la voluntad del Padre? Colosenses definitivamente inicia dando esa condicionante. Eres hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, primero tienes que entender que tú tienes una nueva vida. Una nueva vida. Y nos acordamos mucho de 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron. Y uno dice, Señor, pero venga, ¿cómo así? A ver, las cosas viejas pasaron, pero yo sigo todavía con el mal pensamiento, con esta cosa. A mí todavía me gusta el bailecito, a mí todavía me gusta el guaro, a mí todavía me gusta esto, bla, bla, bla. Y uno empieza a enumerar todas las cosas que nos gustan, que son del viejo hombre. Que son del viejo hombre. Y uno lo primero que dice, Señor, su palabra no se está cumpliendo. Pero es que no estamos viviendo la nueva vida. Es que no estamos crucificando la carne. Es que no estamos disponiéndonos a morir. Porque es que nosotros esperamos que el Señor haga absolutamente todo por nosotros. Y entonces nosotros decimos cero sacrificio, cero esfuerzo de mi parte. Porque la palabra dice esto, Señor. Eso significa que ya yo no debería estar fumando. O yo no debería estar consumiendo drogas. O ya yo no debería. Esto debería desaparecer así, instantáneo. Y el Señor lo puede hacer. Pero usted tiene que tener la fe y aferrarse al Señor para que eso se quiebre de una vez por todas. Vivimos en un mundo espiritual. Caminamos en un mundo espiritual. Y lo he conversado muchas veces y lo hemos hablado, pero no hemos normalizado las cosas. Es como la armadura espiritual. Uno dice, Señor, Efesios 6 sí habla de la armadura, ¿y eso qué? Y como hijos de Dios no sabemos usar la armadura. Y como hijos de Dios no le vemos la importancia al yelmo. Y como hijos de Dios no vemos qué función tiene ese escudo, esa coraza. Como hijos de Dios no vemos la espada. Y como hijos de Dios deberíamos estar con una armadura espiritual día a día. Y clamar al Señor para que el Señor nos coloque esa armadura, que nosotros nos coloquemos la armadura y que nosotros caminemos con fuerza y determinación para poder avanzar sobre lograr la libertad y la victoria en nuestra vida. Tenemos que lograr la libertad en Cristo Jesús. Tenemos que priorizar
como número uno, lograr tener libertad en el espíritu, libertad en nuestro corazón, para poder vivir en el Señor como debe ser. Imagínense que este mismo verso en el 2 dice: no piensen en las cosas de este mundo, pero nuestros pensamientos, hermanos, están volcados a todo este mundo. A todo el mundo. Y entonces, ¿vieron el nuevo video de Shakira? Y todo el mundo está con la sensación, y hasta el mismo pueblo de Dios, esta sensación y este mover por las cosas del mundo, y una cosa y la otra, y nos apasionamos y nos movemos. Pero cuando uno empieza a ver, ¿y cómo está Dios en tu vida? ¿Te apasionas de la misma manera que Dios? Como tú te apasionas por un hobby, por un juego, por algo, así mismo te apasionas por Dios. Y eso nos pasa cuando nosotros todavía seguimos teniendo una mente que está llena de las cosas del mundo. De las cosas del mundo. Y vean, una cosa es que yo tengo mi mente llena de las cosas del mundo, a yo ver las cosas del mundo con la vista del Señor, a yo ver las cosas desde lo espiritual, a yo caminar en fe, a caminar con una palabra, a dar un fruto del Espíritu. Y son dos posiciones absolutamente diferentes. Entonces yo empiezo a ver las cosas del mundo de una forma diferente como hijo de Dios a como un hijo de ira. Yo empiezo a ver las cosas del mundo de una forma totalmente opuesta y diferente. Totalmente opuesta y diferente. Hermano, pero es que usted me dice que no esté en el mundo, que no trabaje, que no... No, continuamos ahí, pero nuestra visión y nuestra capacidad de ver las cosas es diferente a la que teníamos antes. Llegó la crisis. Recuerden ustedes la crisis de la bolsa de valores de los años 70 en Estados Unidos. Llegó la crisis. ¿Cuál fue la reacción de toda esta gente en la bolsa? Lanzarse de los edificios, quitarse la vida. Porque lo que movía su corazón era la riqueza y el dinero. Y quizás en tan solo un día pasaron de tener grandes mansiones y grandes riquezas a no tener nada. Y así puede pasar. Y así lo vemos. Lo vemos en las novelas. A los que ven novelas. El pobre rico, pobre pobre, pobre rico, esto. O sea, a alguien le puede cambiar la vida así. Dios tiene el poder para cambiar nuestra vida de la pobreza a la riqueza, de la riqueza a la pobreza. Y Dios sabrá por qué lo hace. El problema no es a dónde nos mueva Dios. El problema es cuál es la respuesta de mi corazón en todo eso. El problema es mi corazón. Ese es el gran problema. El problema no es que yo pase a vivir de un barrio de estrato 5 a estrato 2, o que pase de estrato 2 a estrato 5, porque en los dos yo también he podido ver. Cuando una persona que está muy alto pasa acá, la crisis mundial de la vida. Porque su corazón, lo que está en su corazón es generar, disfrutar. Y su entorno social es cuánto produces, y en cuánto produces yo a ti, cuánto te quiero. Pero cuando vemos que alguien que está muy abajo y pasa a lo más alto, se vuelve eso de despilfarra, eso hace de todo. Y eso es lo que está en su corazón. Él diría, esa persona dirá, lo que yo no podía disfrutar cuando estaba allá, ahora sí. Y eso, botella, trago y de todo, mejor dicho. Yo he visto, hermano, personas que se desbordan de tal manera que cuando empiezan a lograr tener una gran cantidad de dinero, su corazón se infla tanto que se va todo. Y en el momento que todo se pierde y se desaparece, ahí está Dios golpeando y Dios tratando. El verso 3 dice lo siguiente: pues ustedes ya han muerto para el mundo, y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado la vida verdadera. Ojo, por medio de Cristo. Creemos que libramos las batallas solos. Creemos que estamos afrontando las cosas solos. Y en eso tenemos que aprender a vivir de la mano con Cristo. Pero entonces nosotros lloramos y decimos, Señor, me dejaste solo. O me dejaste sola. ¿Y ahora qué hago? Y ahora esto, ahora lo otro. Y todos en algún punto afrontamos situaciones difíciles, hermano. Yo siempre lo he dicho. Pero no es lo mismo afrontar una situación solo de verdad que afrontarla de la mano de Cristo.
son dos formas absolutamente diferentes de enfrentar las cosas. Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él. Cristo va a venir. Cristo va a venir. La situación de Israel es una situación muy delicada. Yo al principio dije, bueno, esto fue un atentado más y nada más. Fue una situación, yo dije, esto es algo más. Y un día me puse una mañana, me dediqué exclusivamente a ver noticias. La BBC de Londres tiene una cámara en línea. Y yo me acuerdo que puse la pantallita en mi trabajo, iba trabajando y coloqué la pantallita para ver la sintonización de BBC de Londres. Y era boom, 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 en tiempo real. En la franja. Cómo caían edificios. Era misil tras misil. Y la cámara se redireccionaba. Explotó allá. Y después otro. Pasaban 15, 30, 40 minutos. Explotaba otro. Hermano, la palabra nos habla mucho sobre el regreso de Cristo. Y debemos tener cuidado. Porque la palabra es muy clara en eso. Puede llegar como el ladrón en la noche. Y va a llegar como un ladrón en la noche. Las redes están encendidas. Las redes están encendidas sobre los tiempos proféticos, sobre los tiempos bíblicos, que se está cumpliendo, que se está abriendo el cuarto sello, que estamos en esto, que estamos en lo otro, que ahora con el eclipse del sábado se va a hacer un reordenamiento en el marcaje del tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Y de pronto usted podrá decir, esa partida de locos que creen en el mover profético, apostólico y una cantidad de cosas. Pero ojo, no vaya a ser que lo que está pasando en el mundo sea lo que está diciendo la palabra. No vaya a ser que de verdad el tiempo profético de Dios está marcando algo y que realmente estamos entrando en un nuevo tiempo en el cual se está cerrando la brecha en la cual nosotros vamos a tener esa oportunidad de mantenernos ahí en santidad. Y puede sonar la trompeta y nos pueden llamar. La situación de Israel es muy delicada y yo creo que todos tenemos que estar orando por Israel. La situación espiritual de Colombia, bendito Dios, sin palabras. Pero es muy complicado porque no sabemos cómo esté moviéndose el reloj de los cielos, el Cairo y el tiempo de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado sobre cómo estamos andando, cómo está moviéndose nuestro corazón con el mundo, con el pecado. Tenemos que arrepentirnos del pecado. Tenemos que volver nuestro corazón a Dios. Y hermano, de pronto esto puede que la solución con la situación de Israel, la otra semana de pronto hay un acuerdo de paz, todo se solucionó y no hay guerra. Pero también puede que se establezca la tercera guerra mundial, como todos dicen. Hay tantas especulaciones. Lo que sí es cierto, y lo que es cierto en este tiempo, en esta hora, es que nosotros tenemos una nueva vida, que hemos sido resucitados juntamente con Cristo y que tenemos que pensar en esto. Dediquen toda su vida a hacer lo que Dios le agrada. Dedicar nuestra vida a hacer lo que Dios le agrada, hermano, es un pacto con el Eterno. Es un llamado de los cielos para que nosotros podamos volver nuestro corazón al orden correcto y al orden divino de Dios. Que como hijos de Dios nos podemos levantar con autoridad para hollar serpientes y escorpiones, hermano. Para no permitir que la carne siga reinando en nuestra vida, ni siquiera las potestades de tinieblas sigan gobernando en nuestra vida. Tenemos que dedicarnos, tenemos que empezar a valorar cuáles son nuestras prioridades el día de hoy. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Porque un día, y puede ser cualquiera de estos días, donde la trompeta del Señor nos llame. Vuelvo y les digo, puede haber tanto de falso como de cierto en la interpretación de algunos judíos mesiánicos,
en una cantidad de cosas y muchos pastores están hablando de esto. Y bueno, las redes están encendidísimas, hermano. Pero su corazón no se puede turbar. Su corazón no se puede llenar de angustia y preocupación por esto, porque nosotros tenemos que tener paz como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Yo anoche casualmente me puse a ver en Twitter, ahorita el X, y es feo ver incluso mensajes de odio contra el pueblo cristiano evangélico en este momento. Se está levantando mensajes de odio desde el gobierno contra el pueblo cristiano evangélico, y es muy, muy peligroso lo que está pasando. Porque incluso veía yo una red cuando mostraban un video del Coliseo Romano, cuando los cristianos eran expuestos delante de leones hambrientos, y una persona de un grupo político decía una cantidad de cosas, hermano. Y las cosas uno nunca sabe si de pronto Cuba, Países Bajos, algunos de estos Países Bajos, por muy desarrollados que ven, hay persecución del evangelio. Y uno nunca sabe, y por eso tenemos que clamar mucho a Dios por nuestro gobierno, por nuestro país. Porque uno nunca sabe en qué momento se empieza a perfilar un tiempo de persecución contra la iglesia. Y la palabra así lo dice. Pero si eso se empieza a levantar, usted tiene que tener una seguridad. Que nosotros nos levantemos como los apóstoles. Que nosotros nos levantamos como en el libro de los Hechos. Mira, vamos a ver la gloria de Dios de tal manera que aunque creen que nos están maltratando, y aunque en las redes están señalando al pueblo de Dios de tal manera, y aunque el Estado y la República se pueda prestar justamente para todo este juego de violencia contra la iglesia, hermano, nosotros tenemos que clamar a Dios, porque Pablo se levantó en medio de un periodo de tiempo fuerte, atravesó grandes dificultades, pero la gloria de Dios lo acompañó. Y cuando estaba prisionero en la cárcel, los ángeles llegaron y abrieron las puertas. Hermano, y vamos a ver cosas aún mayores, porque eso es lo que nos enseña la palabra. Pero para poder vivir eso tenemos que afianzar nuestro corazón. ¿En quién? En ser hijos de Dios. Porque si no, en el momento que se empieza a señalar las iglesias como las responsables de cualquier locura, como están diciendo algunos de un partido político de este país, y que extrañamente no sé qué clase de cristianos lo apoyan, la verdad, no logro entender eso. Pero en el momento que se empieza a perfilar el ataque contra la iglesia, nosotros tenemos que estar aferrados ¿con quién? En el Señor. En el Señor. Porque no tenemos otra alternativa. Tenemos que ser hijos de Dios. Tenemos que caminar como hijos de Dios. Tenemos que vivir al Señor. Y tenemos que entender que nuestra prioridad número uno es el Señor. Tenemos que entender que quien gobierna desde los cielos es el Señor. Y Efesios 6 nos lo dice con claridad. Hermano, y en algún momento usted va a tener que andar caminando en la calle así con su escudo aquí bien puesto. Y con la espada en la mano. Porque usted va a tener autoridad y usted tiene autoridad. La palabra dice que usted tiene autoridad. Y vamos a tener que reprender a las tinieblas en nuestro diario caminar. Pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Yo le invito a que se ponga de pie en esta noche. Me encanta porque el verso 8 dice, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes. Ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida del pecado. No podemos aceptar esto dentro de la iglesia, hermano. No normalicemos el pecado entre nosotros. Cuidémonos las espaldas. Cuidémonos como hijos de Dios, tenemos que cuidarnos, tenemos que levantarnos todos en oración por la unidad de la iglesia. Y hablo de la iglesia de Cristo.
No hablo de las falsas doctrinas ni una cantidad de cosas. Quizás algunos están corriendo hoy por la prosperidad. Bien por ellos, si es así como lo ven. Por dar el 20, el 50 y por recibir el... Pero yo estoy seguro que Dios nos quiere dar algo precioso con esta palabra, porque los tiempos de Dios son muy especiales en nuestra vida y tenemos que valorar y aprovechar el tiempo de Dios, porque somos llamados como hijos de Dios y somos llamados para la eternidad. No nos acomodemos a este siglo. No nos limitemos a pensar que nuestra vida llega hasta los 80, 90 años. Nuestra vida es la eternidad. Por eso cuando yo le pido al Señor, Señor, despiértame en lo espiritual. Y oramos, Señor, despiértanos en el espíritu, porque nosotros somos de un diseño espiritual para la eternidad. En el momento que usted ve un demonio, ni se espante, porque cuando esté en los cielos y los vea, si se espanta aquí y se espantan los cielos, mejor dicho, detrás de quién ir a correr, detrás de quién se va a esconder. Necesitamos ser esforzados y valientes en esto. Amado Padre, Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias, Padre Celestial, porque es usted, Señor, el que se glorifica en nuestra vida, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, porque sabemos que usted está aquí en nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, estremécenos, por favor, despiértanos del sueño, del letargo, de la comodidad de nuestros pensamientos, de nuestra vida, de nuestra visión humana limitada. Espíritu Santo de Dios, levántanos en un mover espiritual, un mover de tu gloria, Señor. Levántanos como hijos de Dios, que no aceptemos el pecado como algo normal en nuestra vida. Y yo ruego en este momento porque usted nos ayuda a despojarnos del pecado. Y hoy en muchas iglesias no se puede hablar de pecado, pero nosotros hoy hablamos que sí es una verdad espiritual, que el pecado nos conduce a muerte. Padre, y hoy pido, Espíritu de Dios, que usted nos corte todo lazo de pecado, toda iniquidad que definitivamente aún sigue latiendo desde generaciones atrás en nuestro día a día, Señor. Corte, oh Dios, en el nombre de Jesús, toda mover de las tinieblas en nuestros pensamientos con el mundo, Señor. Espíritu Santo de Dios, levántanos con esa hambre, con esa sed de su presencia. Levántenos en el fuego del Espíritu, Señor. Enciéndanos en ese fuego para caminar conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Que esta palabra, Señor, se arrema en cada una de las personas que estamos aquí congregándonos, pero también sobre todos aquellos que están conectados y aquellos que escuchan y ven esta grabación, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea un llamado al arrepentimiento, que hoy, Padre, tú traigas ese llamado al arrepentimiento en medio del pueblo de Dios. Perdónanos, Señor, nuestro pecado como hijos tuyos. Perdónanos, Padre, nuestro pecado porque hemos sido desobedientes. Y nuestro corazón aún se ha ido un pedacito a buscar el gozo y el disfrute del pecado. Dios mío, ayúdanos a ser determinantes contra el pecado, contra esos pensamientos de maldad, contra esos pensamientos de destrucción en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, quiebra y corta la influencia de las tinieblas en nuestra vida, Señor, y permítenos poder levantarnos con la autoridad espiritual como hijos de Dios y brillar, Señor, ser luz y ser sal en este mundo. Padre, en el nombre de Jesús lo ruego. Lo ruego en este momento, Señor. Lo ruego en este momento, Señor, porque usted nos levanta con la autoridad, Padre Celestial, para reprender, Dios mío, las tinieblas, Señor. Pero porque nosotros somos hijos de Dios que caminamos en santidad. Y damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén.